El ciclo de Otto es el ciclo termodinámico que se aplica al motor de combustión interna de incendio provocado. Se caracteriza porque en una primera aproximación teórica todo el calor se aporta a volumen constante. Las fases que posee el ciclo de Otto se conocen como admisión, compresión, explosión y escape. Son estas zonas que definen todo el proceso que se lleva a cabo en el cilindro y que resulta en movimiento del motor. Se dice que son fases teóricas porque, como se podrá observar a medida que se desarrolla el ciclo, lo normal es que las fases ocurran traslapadas, no de manera lineal, antes de que una fase termine y ya comenzó la siguiente. La admisión es cuando el pistón baja con la válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de mezcla aire más combustible en la cámara. Esto se modela como una expansión a presión constante, ya que al estar la válvula abierta la presión es igual a la exterior. La segunda es la compresión. Es cuando el pistón se sube comprimiendo la mezcla. Dada la velocidad del proceso, se supone que la mezcla no tiene posibilidad de intercambiar calor con el ambiente, por lo que es un proceso adiabático. Aquí entra la combustión, es cuando el pistón en su punto más alto salta la chispa de la bujía. El calor generado en la combustión calienta bruscamente el aire, que incrementa su temperatura a volumen prácticamente constante. La tercera es la expansión, es cuando la temperatura del gas empuja el pistón hacia abajo realizando trabajo sobre él. La cuarta y última es el escape. Se abre la válvula de escape y el gas sale al exterior empujando por el pistón a una temperatura mayor que la inicial, siendo sustituido por la misma cantidad de mezcla fría en la siguiente emisión. El sistema es realmente abierto, pues intercambia masa con el exterior. No obstante, dada que la cantidad de aire que sale y la que entra es la misma, podemos, por el balance energético, suponer que es el mismo aire que se ha enfriado. En lo real, la forma del diagrama PV es similar al ideal, pero el trabajo entrado por el diagrama PV es siempre menor que el valor ideal. El ciclo ideal de Otto se basa en los siguientes compuestos. Ciclo cerrado. En la cara de escape, el calor a cabo se expulsa al medio ambiente. Adición de calor instantáneo. En motores reales, la adición de calor no es instantánea. Compresión. El gas se comprime diabáticamente del estado 1 al estado 2. Expansión. El gas se expande adiabáticamente del estado 3 al estado 4, sin trabajo de bombeo. Las máquinas térmicas se fundamentan en un ciclo teórico ideado por el ingeniero francés Sadi Carnot, conocido como el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico que se produce en un equipo o máquina cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q1 de una fuente de mayor temperatura y cediendo un calor Q2 a la de menor temperatura, produciendo un trabajo sobre el exterior. El ciclo de Carnot consta de cuatro procesos. Dos de ellos son isotérmicos, es decir, se realizan a temperaturas constantes, y los otros dos son adiabáticos, es decir, no existe flujo de calor. En la primera etapa, también denominada expansión isotérmica, un gas confinado en un cilindro provisto de un émbolo móvil se pone en contacto con una fuente a alta temperatura. El sistema recibe una cantidad de calor que es absorbida por el gas, el cual se dilata isotérmicamente a medida que disminuye la presión y realiza el trabajo. Se puede ver de A a B. En la segunda etapa, también denominada expansión adiabática, de B a C, el sistema realiza trabajo adiabático, pues el cilindro entra a un medio aislante térmico donde el gas continúa su dilatación adiabáticamente, sin flujo de calor, en tanto que la presión disminuye hasta su punto más bajo, por lo que se enfría alcanzando la temperatura más baja posible. En la tercera etapa, también denominada comprensión isotérmica, el cilindro es extraído de la base aislante y colocado sobre una fuente a baja temperatura. Una cantidad de calor es liberada del gas a medida que éste se comprime isotérmicamente, desde el punto C al D, mientras que la presión aumenta. Por último, en la cuarta etapa, también denominada comprensión adiabática, de D a A, el cilindro se coloca de nuevo en la base aislante, donde se sigue comprimiendo adiabáticamente, mientras que la presión aumenta hasta llegar a su etapa inicial. Como se dijo anteriormente, las máquinas térmicas son las que trabajan con procesos cíclicos, expanden un gas para producir trabajo y después lo comprimen para volver a las condiciones iniciales. Ciclo de refrigeración. Se denomina ciclo de refrigeración al proceso que sigue el refrigerante, empezando por un estado inicial y terminando en el mismo estado. El material principal para el inicio del ciclo es un refrigerante, que es el encargado de realizar el transporte de calor por todo el sistema. Su composición química le permite absorber el calor de un espacio determinado y liberarlo en otro espacio. Este ciclo consta de cuatro secciones básicas para su funcionamiento. El número uno es el compresor,
que es el encargado de hacer circular el refrigerante por todas las tuberías internas. Su función consiste en succionar el refrigerante que se encuentra en baja presión y baja temperatura. Al comprimirlo, eleva su presión y eleva su temperatura. El número 2 es el condensador. El refrigerante pasa al condensador en donde disminuye su temperatura y lo convierte en líquido a presión. Una vez hecho, libera el calor absorbido y lo expulsa al medio ambiente. El refrigerante pasa por un filtro en donde filtra polvo y cualquier tipo de humedad. Número 3. Válvula de presión. Esta controla la dosificación del refrigerante que va a ingresar al evaporador. Además, regula la diferencia de presión de mayor a menor por un pequeño orificio, al mismo tiempo que reduce la temperatura del refrigerante. Conforme el refrigerante baja de temperatura, pasa a través del evaporador, siendo este el cuarto y último proceso. Una vez que entra al evaporador donde hay baja presión, por sus necesidades caloríficas absorbe el calor del fluido. Este se expande y se convierte en vapor, con lo cual lo enfría y enfría el evaporador. Finalmente, el vapor del refrigerante que sale del evaporador viaja a través de la línea de succión hacia la entrada del compresor. El compresor toma el vapor a baja presión, lo comprime aumentando su presión como su temperatura y se vuelve a generar el ciclo.